¿Cómo están mis queridos hermanos? Muy buenos días. Un gusto verlos un domingo más. Espero que todos se encuentren bien, ¿no? En la medida de lo posible. Bien, hace 3 domingos creo que prediqué, estábamos hablando acerca de la murmuración, ¿no? No sé quién estuvo aquí ese domingo. Estuvimos hablando acerca de la murmuración, ¿no? Y estamos tomando una serie de temas, ¿no? Hemos estado hablando acerca del temor, acerca de la murmuración. Ahora vamos a tomar un tema también bastante importante, así que preste mucha atención. Vamos a hablar acerca de el enojo. Primeramente quiero que entiendan, ¿no? Que el enojo, ¿qué es el enojo? El enojo es una emoción, ¿no? Es una emoción dada por Dios, que no podemos eliminarla. Así como la alegría, también hay el enojo, ¿no? Mire, y hay algunos de nosotros tal vez que cuando nos enojamos, explotamos, ¿no? Explotamos como volcán y dejamos caer toda nuestra lava. Y hay otros que se enojan, pero se lo guardan, ¿no? Se lo guardan, y usted puede ver en su cara la cara de indignación, ¿no? Parece como que han chupado limones. Pero se lo guardan y no explotan. Hay otros que se enojan y a los 10 minutos ya están bien, ¿no? No pasa nada, a los 10 minutos ya están bien. Hay otros que se enojan y el enojo les dura 1 hora, 1 día, 1 semana, años. La verdad es que todos luchamos y batallamos con el enojo, ¿no? ¿Quién de aquí no lucha con el enojo? Creo que todos, ¿no? Todos batallamos y luchamos día a día con el enojo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema con el enojo, no? Normalmente el enojo nos lleva un poco más allá, nos lleva a veces a pecar. Y ese es el problema. No podemos eliminar el enojo, pero podemos controlar el enojo. Mire, y a veces el enojo nos lleva a hacer cosas irracionales, cosas de las cuales a veces hay consecuencias terribles, ¿no? Ofendemos, dañamos, lastimamos. A veces cuando no podemos controlar nuestro enojo o no podemos controlar nuestra ira. Alguien preguntaba, ¿nuestro Señor se enojó? Sí se enojó, ¿no? Sí se enojó. Pero hay una diferencia entre Él y nosotros. Él se enojó, pero nunca pecó. Nosotros nos enojamos y muchas veces pecamos. Marcos 10:14 dice esto, mire. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. Se indignó, dice, no, se enojó. También vemos a Jesús enojado cuando llega al templo y ve que el templo estaba convertido en cueva de ladrones, dice él, ¿no? Porque curiosamente los sacerdotes cobraban a los que vendían palomas, a los que vendían animales para el sacrificio. Cuando usted iba con su animal para el sacrificio, decía, mire, tengo este animal, y ellos decían, no, es imperfecto, usted tiene que buscar un animal perfecto. Y oh, sorpresa, vayan afuera, ahí hay un animal perfecto para el sacrificio, ¿no? Entonces tenían que comprar ahí, y de lo que compraban una parte se llevaban los sacerdotes. Ellos cobraban una cuota de eso. Entonces Jesús se indigna de eso, ¿no? Entonces todos luchamos con el enojo. Y para estudiar esta mañana quiero que vayan conmigo a Números 20. Y vamos a utilizar este pasaje como base para el estudio de esta mañana. Ahora, muchos personajes bíblicos se enojaron, pero su ira los llevó a pecar. Vamos a ver aquí una historia acerca de esto. Números 20, ¿no? Habíamos estudiado acerca de la murmuración en Números mismo, unos capítulos más atrás. Números 20. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y abuló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos ha hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber.
Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y note aquí, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mi palabra, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Oremos. Señor y buen Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por poder despertar este día, Señor, por poder ver un nuevo día, Señor, porque tu misericordia se hace evidente día tras día, Señor. Te damos gracias por habernos traído hasta aquí, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor. Permite, Señor, que nuestros corazones sean receptivos a tu palabra, Señor. Que lo que se vaya a enseñar y exponer esta mañana, Señor, seas tú hablando a nuestros corazones, Señor, y que tu Espíritu Santo sea guiándonos en este estudio, Señor, y sea hablándonos a nuestra vida, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén y amén. Bien, mire, el pueblo de Israel, en el transcurso que Moisés guiaba al pueblo en el desierto, siempre estaba murmurando acerca de Dios, ¿no? Acerca de Moisés. Tenemos solo maná, necesitamos carne, comenzaba a murmurar. Y vimos la clase pasada que sus 2 hermanos murmuran en contra de Moisés, ¿no? Pasa eso, aquí dice que María muere, y ya cuando están a punto de cumplir los 40 años, más o menos ya 37 años, otra vez tienen un conflicto porque no había agua, todos tenían sed. Entonces todos, Moisés y Aarón, van delante de Dios, ¿no? Entonces le dice Dios: y habló Jehová a Moisés, versículo 7. Le dice: toma la vara y reúne la congregación, tú, Aarón tu hermano, y note lo que dice ahí: y hablad a la peña a vista de ellos, ¿no? Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y sus bestias. ¿Qué es lo que tenía que hacer Moisés? Tenía que ir a la peña, hablarle a la peña, y la peña iba a dar agua. Ahora, ¿qué es lo que hace Moisés? Versículo 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, escuchen lo que les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿no? Se enoja Moisés, se llena de ira y les dice: oíd ahora, rebeldes. Ahora, habíamos estudiado en la clase pasada de que Moisés era el hombre más manso, no había otro como él en la tierra, ¿no? Ahora, el hombre más manso, ahora está lleno de enojo y lleno de ira, y dice: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Entonces alzó Moisés su mano, y note lo que hizo: golpeó la peña con su vara 2 veces. Ahora, ¿Jehová le dijo que golpee la peña? No. Le dijo que hable a la peña, no que golpee la peña. Él golpeó con su vara 2 veces y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Ahora, no es la primera vez que Moisés estaba haciendo esto, ¿no? Años más tarde, la gente murmuró y también no tenían agua. Éxodo 17, 5, 6, si quieren acompañarme conmigo. Éxodo 17,
del 5 al 6. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y mire lo que hizo Moisés. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. La primera vez, Dios le dijo que golpee la peña, ¿no? Moisés fue, golpeó la peña y brotaron agua. Ahora tiene otra vez, ¿no? Otra murmuración de parte del pueblo. Ya cerca de que se cumplan los 40 años, murmuran otra vez, le dicen, no tenemos agua, tenemos sed. Moisés va delante de Dios y Dios le dice, ve y habla a la peña. Pero Moisés se enoja, ¿no? Y en su enojo, él comete pecado. En su enojo, él se irrita y no escucha la voz de Dios. Y dice, voy a hacer mi voluntad. Y él dice, bueno, la otra vez yo golpeé la piedra y salió agua, y esta vez voy a golpear, y no la voy a golpear una vez, sino la voy a golpear 2 veces. Y entonces Jehová dice, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por lo tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y de hecho Moisés no metió a la congregación, ¿no? El que metió fue Josué. Efesios 4 del 26 al 27 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. En Génesis 4 del 6 al 7 nos cuenta otra historia, ¿no? Acerca del enojo de Caín y Abel. Génesis 4 del 6 al 7. La que voy a leer aquí es de la Nueva Traducción Viviente. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de alguno de los corderos, que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Y Dios le dice, ¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Mire lo que dice ahí. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¿Qué es lo que pasa cuando nos enojamos? Dice, airaos, pero no pequéis. ¿Qué hace el enojo con nosotros? Normalmente nos lleva a hacer locuras, ¿no? Nos lleva a hacer cosas tan irrisorias que después las consecuencias son terribles de lo que hemos hecho. Entonces, primeramente, el enojo nos puede llevar a hacer locuras, ¿no? Moisés va donde el Señor, le dice, anda, habla a la peña. Él no habla a la peña, sino que golpea con la vara a la peña. A causa del enojo, del furor, no escucha la voz de Dios, no hace la voluntad de Dios y hace su propia voluntad. Y les lleva a cometer esa locura, a pecar. Proverbios 14:17 dice, el que fácilmente se enoja hará locuras. Mire, su desobediencia, la desobediencia de Moisés, al enojarse, los lleva a pecar contra Dios. Mire, quiero que entienda esto, ¿no? Cuando nos enojamos, primeramente pecamos contra Dios y después pecamos contra la persona con la cual nos enojamos. Mire, cuando Moisés golpeó la piedra, no solamente estaba golpeando la piedra, sino que estaba dando golpes contra Dios. Una persona enojada es una persona cegada. Y enojados, cegados, nos llevan a cometer locuras de las cuales tenemos consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia de Moisés por la locura que acababa de hacer? ¿Cuál fue la consecuencia?
Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado, ¿no? Y mire, el enojo deja fuera de carrera a Moisés. Él se enoja, el enojo toma posesión de él, no escucha la voz de Dios, actúa con locura y lo deja fuera de carrera. Imagina la frustración de Moisés. Luego de casi 40 años de dirigir al pueblo, ahora está a punto de ingresar a la tierra prometida. 38 años lidiando con el pueblo, ¿no? Con un pueblo rebelde. Me imagino Moisés ya estaba así, ¿no? No tenemos agua, no tenemos comida, no tenemos carne. ¿Para qué nos trajiste acá? Para morir aquí. Y Moisés estuvo así, ¿no? Hasta que explotó. Explotó. Y la ira los lleva a pecar y les lleva a hacer cosas de las cuales yo pienso que se arrepintió después. Mire, y Satanás normalmente usa el enojo y sus consecuencias para dejar a muchos siervos fuera de carrera. Mire, cuántas veces por explosiones de ira pagamos precios muy altos, ¿no? La Biblia dice también a los esposos, no traten con aspereza a sus esposas, ¿no? ¿Cuándo los esposos tratan con aspereza a sus esposas? Cuando nos enojamos, ¿no? Cuando nos enojamos, nos llenamos de ira y tratamos con aspereza a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Y somos descalificados, ¿no? Miren, nos descalificamos como siervos, afectamos el testimonio cuando peleamos con otros hermanos, gritamos, murmuramos, pecamos contra Dios y contra las personas con las cuales nos enojamos. Y no solamente, sino que contristamos al Espíritu Santo de Dios. Busquen conmigo Efesios 4, del 30 al 31. Efesios 4, del 30 al 31. ¿Qué es lo que dice? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora, ¿cuándo contristamos al Espíritu Santo de Dios? Note lo que dice inmediatamente. Quite de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Ahora, la amargura, el enojo, la ira, gritería, esos son obras de la carne, ¿no? Alguien que está dominado por la amargura, el enojo, la ira, no puede ser controlado por el Espíritu Santo de Dios. Y mire, Dios no puede usar a personas llenas de ira, personas iracundas, porque un siervo dominado por la ira no puede ser dominado, no puede ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Santiago 1:20. Si quiere, búsquelo y subráyelo, porque quiero que con ese versículo se vaya esta mañana. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mire, un siervo enojado es un siervo descalificado. Porque el Espíritu Santo de Dios no puede obrar en el corazón de un siervo enojado, amargado. Entonces, la ira nos lleva a cometer locura, ¿no? Proverbios dice, el que fácil se enoja, llega a cometer locura. Pero la ira también nos lleva a caer en lazos. Busquen conmigo Proverbios 22, del 24 al 25. ¿Qué dice? No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas de sus maneras y tomes lazo para tu alma. ¿A qué lazo estamos sujetos cuando somos dominados por la ira y por el enojo? Bueno, al lazo del descontrol y al lazo del descrédito. Mire, Moisés peca contra Dios, se enoja.
y pierde el control, ¿no? Y hace cosas que Dios no le mandó que haga. Hace su propia voluntad y por eso es sacado fuera de la carrera. Moisés cae en doble pecado. Primero, de no creer en Dios, ¿no? Porque Dios le dijo, ve y habla a la piedra. Y él no habló a la piedra, sino que le habló al pueblo y le dijo, ustedes, primero de no creer en Dios y después de no santificar a Dios. Segunda de Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Normalmente cuando hablamos de lazo, hablamos de trampa, y la Biblia llama a Satanás como el cazador, el que está ahí esperando para que nosotros caigamos en la trampa. Mire, un líder que grita o que maltrata es desacreditado y cae en lazo del descrédito. De hecho, en la obra del Señor no hay jefes ni tampoco hay capataces, porque todos somos siervos, ¿no? Un siervo enojado no escucha la voz de Dios, queda fuera de la voluntad de Dios, contrista al Espíritu Santo de Dios y al final termina haciendo su propia voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y ahora, ¿cómo nos libramos del lazo? Salmos 91:3. Salmos 91:3. ¿Qué dice? Él te librará del lazo del cazador. ¿Quién puede librarnos del lazo del cazador? Él, es Jesús. Él puede librarnos del lazo del cazador. Y Proverbios 29:11 dice, los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente la controlan, ¿no? Ahora usted dice, está bien, hermano, el enojo hace eso en nuestras vidas, el enojo puede llevarnos a cometer locuras, el enojo puede llevarnos a un lazo del descrédito, a un lazo del descontrol, a descontrolarnos, pero la pregunta es, ¿cómo controlo mi enojo? No podemos eliminar el enojo, ¿no? Porque vinimos equipados con eso, Dios nos equipó con el enojo. De hecho, la Biblia no dice que eliminemos el enojo, dice airaos, o sea, enójense, pero no crucen esa barrera finita del enojo al pecado. Entonces, ¿cómo controlo el enojo? Les invito conmigo que vayan a Gálatas 5, del 22 al 23. Mire, así como solamente Jesús nos puede librar del lazo, asimismo, Él mismo puede ayudarnos a controlar el enojo. No es una obra nuestra, es una obra del Espíritu Santo de Dios. Gálatas 5, del 22 al 23, ¿qué dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y note la última, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, ¿qué es la templanza? La templanza es dominio propio, es autocontrol, ¿no? Dominio de las emociones y del comportamiento. Ahora, ¿cómo podemos controlar nuestra ira? Cada vez que vamos a irarnos, cada vez que tenemos ira, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar para que Dios nos ayude mediante su espíritu a controlar nuestro enojo. Orando y pidiendo a Dios que nos dé templanza. Porque mire, de hecho a veces es inevitable que nos enojemos, ¿no? Nos encontramos con personas que a veces son difíciles de tratar y nos enojamos, ¿no? O a veces nos topamos con situaciones que nos van a hacer enojar. Entonces a veces es inevitable, ¿no? Pero entonces, mire, usted antes de empezar el día, va a Dios en oración y Dios que sí sabe en las situaciones y con las personas que usted se va a encontrar, porque nosotros no sabemos, ¿no? Con qué situaciones, de qué personas nos vamos a encontrar, pero Dios sí lo sabe. Entonces usted ora a Dios y le dice, Señor, tú sabes en qué situación, con qué personas voy a encontrar. Por favor, que tu espíritu me dé la templanza necesaria
para no pecar si es que yo me voy a enojar este día. Y de hecho, cada vez que usted se enoje, ore inmediatamente. Decíamos que cuando sepamos que alguien habla mal de nosotros o ha murmurado de nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar por esa persona que ha hecho eso, ¿verdad? Y después que alguien ha murmurado de nosotros, normalmente nosotros nos irritamos, ¿no? Nos llenamos de ira a veces. Pero en ese instante, usted ore. Ore al Señor para que el Espíritu Santo de Dios le dé templanza. Y ore por la persona que le está haciendo enojar. Mire, cuando usted haga eso, va a ver que todas las aguas se van a calmar. Cuando usted se quiera enojar, ore. Es una buena herramienta. ¿Qué más podemos hacer? Vayan conmigo a Colosenses 3, del 8 al 16. Y aquí vamos a ver algunas herramientas también para el enojo. 3, del 8 al 16. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas. ¿Qué dice? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado, note lo que dice ahí, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué dice? Dejen todas estas cosas, ¿no? La ira, el enojo, la malicia, porque esas son obras del hombre antiguo, de la vieja naturaleza, de la carne. Entonces dice, revístanse de la nueva naturaleza, el cual conforme de la imagen del que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mira, he escuchado a algunas personas, hermanos incluso, que dicen, yo soy así, ¿no? Mi carácter es así. Y yo soy así. Mi papá era así, mi familia es así, y somos así. Así tienen que aceptarme, ¿no? Pero la Biblia no dice eso, ¿no? Cuando aceptamos a Jesucristo, somos una nueva criatura. Dice, despojándonos del hombre viejo, de todo lo que nuestro hombre viejo hacía, y ahora revestidos de la nueva naturaleza. Para irnos renovando continuamente, según vamos conociendo a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, no hay excusa, ¿no? Y usted no diga, yo soy así, por eso me enojo, por eso me irrito. Ahora, no solamente tenemos que revestirnos de la nueva naturaleza día tras día, sino que siga al versículo 14, ahí donde estamos mismo, en Colosenses 3, 14. ¿Qué más tenemos que hacer? Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahora, si usted ama a su hermano, si usted ama a su esposa, si usted ama a sus hijos y le hacen enojar, ¿usted va a pecar en contra de ellos? No, ¿verdad? Usted va a orar y ver a Dios a decir que por favor le dé templanza para no pecar. Entonces, ¿qué también tenemos? Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué más? Siga el versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Ahora, ¿cómo obtenemos la paz de Dios? Orando, ¿no? Orando. Le decía, cuando usted esté enojado, vaya a Dios en oración, diga, Señor, ayúdame con tu espíritu a que me des templanza. Y la paz de Dios va a estar en nuestros corazones. Y último, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, ¿no? ¿Qué significa esto de la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros? Usted reúne todo esto, lo que vimos, y todo se resume en ser controlados por el Espíritu Santo de Dios, ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Ser llenos del Espíritu Santo de Dios no es otra cosa más que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Ahora, mire, pero todo esto no lo vamos a hacer si simplemente venimos un domingo aquí y escuchamos una hora del sermón. Tenemos que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, ¿no? ¿Y cómo conseguimos eso? Leyendo todos los días la palabra de Dios, dejando que el Espíritu de Dios controle nuestras vidas, dejando que la palabra de Dios controle nuestras vidas.
Entonces podemos dejar de lado todo lo que es la ira, el enojo, todo ese tipo. Y podemos controlar el enojo. Y la pregunta es, ¿cuánto debe durar nuestro enojo si, es que si nos enojamos? ¿Cuánto debe durar? Ahora, airaos, pero no pequéis, ¿no? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahora, si usted se enoja, no debe dejar pasar un día y tiene que arreglar la situación, ¿no? Porque note cómo dice esto, ¿no? Primero dice airaos, pero no pequéis. Después, ¿qué dice? No dejen pasar tiempo, que dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Porque si pasa todo esto, ¿qué pasa? Estamos dando lugar al diablo. Ahora, primero podemos enojarnos, sí, pero no pequemos y todo lo demás. Paramos ahí. Pero no hacemos eso, ¿no? Nos enojamos, pecamos, dejamos pasar los días, no arreglamos la situación, pasa un día, 2 días, una semana, un año. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pasan los días, el Espíritu Santo de Dios es contristado, Satanás va trabajando en nuestros corazones, va poniendo rencor, va poniendo resentimiento, va poniendo orgullo y va llenando de amargura nuestros corazones. Y mire, Dios no puede obrar en nosotros. Dios no puede obrar en corazones enojados, en corazones airados. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Mire, Dios es especialista en poner raíces de amargura en nuestros corazones, ¿no? Y Dios utiliza la ira para crear raíces de amargura en nuestros corazones. Y cuando estamos teniendo una raíz de amargura en nuestros corazones, ¿qué dice? Os estorbe. Un siervo enojado es un siervo amargado. Un siervo amargado es un siervo descalificado. Un siervo enojado es un siervo estorbado. No puede hacer con libertad la obra que Dios quiere que haga. Moisés enojado no pudo cumplir con lo que Dios le había encomendado. Fue estorbado por su ira y Satanás ocupa eso mientras no solucionemos el tema, como dice, airaos, pero no pequéis, y no dejen pasar mucho tiempo. Si usted se enojó con alguien, resuélvalo en ese momento. Mire, es curioso, ¿no? Cuando estaba haciendo este estudio, venía en mi cabeza, ¿no? Digo, ¿cómo voy a predicar acerca del enojo si yo tal vez estoy enojado con alguna persona? Y venía a mi mente, ¿no? ¿Con quién estoy enojado? Y es curioso que a veces en las mañanas, bueno, los que están casados me van a entender, en las mañanas normalmente antes de venir a la congregación, estamos apurados, ¿no? Ya es hora de ir a la congregación, estamos cambiándonos a nuestros hijos, nuestras esposas. Y bueno, los hombres tenemos ese poder, ¿no? Digo, la capacidad de vestirnos 10 minutos, estamos listos. Pero nuestras esposas se demoran un poquito más, ¿no? Ellas se toman su tiempo. Y normalmente yo ya estoy, aún cuando me toca predicar, ¿no? Yo ya estoy impaciente. Yo digo, ya, nos toca irnos. Ya estoy vestido, le he visto a mi hijo, los dos, y ustedes ya están listos, dice mi esposa. Ya, digo, vámonos. Y en ciertas ocasiones, uno ya se comienza a desesperar, ¿no? Y uno comienza ya a que la ira quiere venir. Y es más cuando a uno le toca predicar, ¿no? Hay como que las cosas se demoran un poquito más. Ahora, imagine usted que ha venido acá esta mañana, enojado con su esposo, enojado con su esposa, enojado con su hijo. Y usted viene a escuchar la palabra de Dios. Normalmente no va a escuchar la palabra de Dios, porque viene enojado. Imaginen que yo vengo a predicar acerca del enojo y vengo enojado con mi esposa. Eso va a ser de estorbo para mí, para la predicación. Imaginen que yo estoy predicando acerca del enojo y después ustedes me ven maltratando a mis hijos o maltratando a mi esposa. Mire, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Un siervo enojado no puede ser usado por Dios. Mire, y tal vez usted aquí esta mañana siente que esté enojado con alguien, ¿no?
Tal vez esté enojado hace mucho tiempo, ¿no? Tal vez esta mañana vino enojándose con alguien. Y usted está escuchando este mensaje, ¿no? Tal vez esté enojado con un hermano de la iglesia, con su esposo, con su hija, con sus padres. Y siente que eso le está estorbando, ¿no? Siente que eso no lo deja escuchar a Dios. Siente que eso no le deja hacer la voluntad de Dios. Mire, yo quiero que esta mañana usted analice su corazón, abra su corazón, escuche la voz de Dios, porque tal vez eso le está dejando fuera de carrera. Y no dé lugar más al diablo. No deje pasar más tiempo. No deje que siga poniéndose el sol sobre su enojo. Airaos, pero no pequéis. Y no demos lugar al diablo. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Les invito a orar, mis queridos hermanos. Y si esta mañana ustedes están enojados con alguien, por favor, pongamos todo eso en las manos de Dios y traten de solucionar de una vez por todas eso. Señor y Padre amado, te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces nos enojamos, Señor. Y actuamos irracionalmente, Señor. Actuamos con locura, Señor. Maltratamos, Señor. Herimos, Señor, a personas que amamos. Señor, te pedimos, Señor, en esta mañana, si es que alguien aquí, Señor, ha sido ofendido tal vez por nuestro enojo, te pedimos perdón, Señor. Perdona, Señor, que a veces en los arranques de ira, Señor, no hemos hecho tu voluntad, Señor, sino hemos hecho nuestra voluntad, Señor. Y tal vez eso esté impidiendo, Señor, ahora con alguna raíz de amargura en nuestro corazón, que tú puedas hacer tu obra en nosotros, Señor. Y nos estamos descalificando, Señor, dando un mal testimonio y cayendo en lazos, Señor. Te pedimos, Señor, en esta mañana que obres en nuestros corazones, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, y nos dé la templanza que necesitamos día a día, Señor. Un sometimiento a ti, Señor, un sometimiento a tu palabra, a tu Espíritu, Señor, y que seas tú gobernando y controlando nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén.